Vamos al aire. Último programa en vivo y en directo desde estudios por este 2015 para Ojo con los Medios, así que yo me vine dispuesto para la vacación. Me vine ya vestido para la playita. Sí, se nota, se nota. Bien, bien. ¿Cómo le va, Lord Anthony? ¿Qué tal, comandante Solari? Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a esta hora por Avia Yala. Bien, me cansé de la ropa ridícula esa que traigo siempre. El No, disfraz que hay que ponerse para hacer que uno es... No sé qué uno es. El gitano vestido de corbata. Uno es lo que hace, dicen por ahí. También. ¿Será verdad? Sí. Bueno, empezamos otra vez con Charly García. Gracias a... Le agradecemos a Mauricio Macri esta posibilidad. Mañana voy a hacer un... ¿Especial? De Charly García, puro Charly García. ¿Qué le parece? Ya ves, está bien. ¿Qué cantidad de temas? Impresionante. ¡Impresionante! Bueno, sigue en candela la situación regional. Vamos a empezar a hablar de una vez. Mariano Vázquez tiene noticias importantes desde Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? ¿Está allí? Estoy aquí, comandante. Un abrazo fraterno también para nuestro querido Lord Anthony. Gracias. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de la furia. Excelente. Vi que hubo una manifestación hace un rato contra la intención de la administración Macri de tirar para atrás la ley de medios. Sí, mire. No a la intervención. Una marcha multitudinaria frente al Congreso de la Nación, frente al Parlamento argentino. Diría entre 15.000 y 20.000 personas. Estuvieron presentes desde... Bueno, ahí me reencontré y les mando un saludo fraterno y a toda Bolivia. El embajador, ex embajador de la Argentina en ese país, Ariel Basteiro, que estuvo presente. Estuvo presente también Eve de Bonafini, líder de las Madres de Plaza de Mayo. Alex Kicillof, el ministro de Economía. Héctor Recalde, titular del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. Y otras figuras del ámbito de la cultura, de las artes y también militantes del campo kirchnerista. Pero 15.000 personas es mucha gente, interesante. Muchísima, muy interesante. Esto es en defensa de la ley de servicios audiovisuales y comunicacionales en la Argentina, una ley que ha combatido sistemáticamente el Grupo Clarín de la mano del Poder Judicial, o bien el Partido Judicial, como pertinentemente lo ha llamado Cristina Fernández de Kirchner. Una cosa me parecía importante para destacar: el secretario general de una de las centrales de trabajadores en la Argentina, la CTA, recordamos que hay 4 CTA, informó que se van a reunir los líderes de esas 4 centrales y él clamó porque es necesario, ante lo que se viene, la unidad del movimiento sindical en la Argentina. A propósito de eso, doctor, vamos a dar por favor la nota número 5. Fíjese lo que dice el líder de la CGT, lo que vendría a ser la COB de Bolivia. Hablamos de Hugo Moyano. Fíjese lo que dijo en una entrevista en Radio La Red, por favor, adelante.
con respecto al cepo, al dólar y a la devaluación. Bueno, en principio yo le decía a un colega hoy que espero que no le hayan sacado el cepo al dólar y se lo quieran poner a las paritarias, porque la inflación que ha habido en los últimos días, en los últimos tiempos, con una cuestión de cubrirse los empresarios de lo que ya preveían que iba a pasar, ha sido muy alta. Por lo tanto, los trabajadores no estamos dispuestos a que pierdan el poder adquisitivo del salario. Pues el salario va a ser en base a la inflación que ha habido y que para no perder el poder adquisitivo. ¿Y hoy qué pérdida hay? O si hoy se tuviera que sentar usted en la paritaria, ¿de cuánto estaría hablando en el pedido? En el mes nosotros tenemos las medidas en el mes de noviembre, hay un 28% del año de noviembre. Estas son las medidas que nosotros tenemos. Seguramente el mes de diciembre históricamente siempre se levanta por la fiesta la inflación, y bueno, yo creo que va a entrar alrededor del 30 o más por ciento, ¿no? ¿Lo que pasó ayer le huele a años 90 o es otra cosa? Tiene un aroma de lo que pasó en aquel entonces. Espero que no sea, no pague estas consecuencias. Aroma a los 90 contó un buen chiste, Hugo Moyano, que iban a pedir que el aumento de los salarios sea equivalente a los registros de inflación que tienen. Claro, y además, solo para aclarar, el tema de las paritarias significa las negociaciones que se hacen los trabajadores para definir el aumento de sus sueldos. Lo hacen en marzo y el gobierno de Macri ha planteado que solamente va a ser un 20 o 24% y ya la inflación está al 50%. Y va a ser mucho más. ¿Cómo están subiendo los precios, doctor? Porque me encontré con unos pasajes que subieron 120% en 2 días. Bueno, en algunos rubros no hubo alzas. Aún estamos digamos, recién... Deje de comer pizza, doctor. No nos deje. Pásenos un poquito, sóplenos. Estoy acá, le cuento, en la casa de mi hermano, mi cuñada, que me han invitado a comer. Vine a visitar a mi sobrina, que van a ser muy prontito. Estoy acá viendo una panza enorme. Le cuento a todos oyentes y televidentes de Ojo con los Medios en Bolivia. Le decía, no se han verificado, por lo menos en la vida cotidiana, una repercusión del anuncio de fin del cepo al dólar, que hoy se plantó en 13 pesos con 40, pero sí en otros rubros sí ha habido más grande. Le doy un ejemplo: una amiga que se dedica al rubro musical, cultural, había encargado 1000 discos para una banda de rock aquí en Argentina. Esos 1000 discos tenían un precio y le dijeron, ahora por este precio son 500 discos, por ejemplo. 100% de inflación. Exactamente. En esos rubros. Después en otros yo me fui a fijar, almacenes, indumentaria, han permanecido los mismos precios de estos días. Recordemos que lamentablemente los empresarios argentinos, que tienen nula identidad nacional, no son una burguesía nacional, sino que su mirada está en el dólar y en sus negocios, desde que se anunció el triunfo de Mauricio Macri, desde fines de noviembre hasta esta fecha, ellos solos decidieron que iba a haber devaluación y ya habían aumentado profusamente los distintos precios. Lo cual sería muy cara dura que lo vuelvan a hacer ahora, pero me parece que el empresariado argentino carece de la noción de patria. Bien, tengo algunas versiones, indican aquí que usted tendría información importante acerca de movimientos en la Cancillería de Macri. ¿Es así? Exactamente, y justamente la información que le traigo viene de ¡atención! Cancillería. Esto es en exclusiva, por favor. Exclusivo para todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Adelante. Exactamente. Estaría nominado quien sería el flamante embajador de la República Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia. La Cancillería ya habría enviado
a su par en el Estado plurinacional las cartas credenciales de Normando Álvarez García. Se trata de un dirigente de la Unión Cívica Radical, hoy partido aliado a Mauricio Macri, oriundo de la provincia de Jujuy, es decir, limítrofe con el sur de Bolivia. Recordemos que en esa provincia triunfó justamente un gobernador de signo radical, aliado, uno de los principales aliados de Mauricio Macri. Creo que ahí hay un reconocimiento a este apoyo del radicalismo jujeño a Macri. Se trata también de un exdiputado con una interesante labor parlamentaria, y me parece una cosa interesante para destacar, un luchador por los derechos humanos. Su familia fue perseguida por la última dictadura militar. Su hermano, Julio Rolando Álvarez García, fue detenido desaparecido en un operativo de la dictadura militar en agosto del año 76, y él ha prestado muchos testimonios y ha luchado por la cuestión de memoria, de verdad y justicia en Argentina, así que creo que es un perfil en principio interesante, sobre todo teniendo en cuenta las características del embajador saliente Ariel Basteiro, que venía del campo popular, del sector de los trabajadores, un aliado del gobierno de Evo Morales. Ok, ¿podemos repetir entonces el nombre? Sí, Normando Álvarez García, de origen radical, fue exdiputado, luchador por los derechos humanos, así que él sería quien ocuparía Jujeño. el despacho. Jujeño, Sí. ¿sabe si es de San Salvador o de algún otro de las ciudades jujeñas? No. Tengo entendido que es de San Salvador, pero no se lo puedo confirmar 100%. Bueno, un abrazo a toda la gente de San Salvador, Jujuy, la quebrada de Humahuaca, y ahí por ahí nos conectamos. Hay una vía férrea también que pasaba por ahí, el tren que iba de La Paz a Buenos Aires, que ya está cortado, pero bueno. Así que bueno, hay que ver la respuesta del Estado plurinacional. Intuyo que será positiva. A veces se tarda un par de semanitas en aprobar las cartas credenciales de los embajadores. El embajador que estaba antes de Ariel Basteiro también era jujeño. Sí. Pero con otro perfil, mucho más burocrático que social, obviamente. Exactamente, así que veremos. Creo que en principio es una buena señal. El vínculo comercial Bolivia y Argentina es muy fuerte. Para Bolivia la tercera balanza comercial es con Argentina. Además, obviamente, la cantidad de residentes bolivianos que hay en Argentina, la cuestión también del gas, creo que es una relación súper importante para ambos. Me parece que esta es una buena señal que se da, y veremos de aquí en adelante cómo va a ser en la práctica cuando ocupe el sillón ahí de la Spiazu con Rosendo Gutiérrez, Normando Álvarez García. No, con Rosendo Gutiérrez, no. Spiazu con Sánchez Lima. Con Sánchez Lima, no me confunda. Dije Rosendo Gutiérrez, no, cualquiera. No. Bien. Es un paralelo. No sé si iban a tocar en el infinito nomás. Muy bien. Excelente. Se iban a tocar en Ciudad Satélite. Bueno, vamos a hablar de Brasil, por favor. Buenas noticias para la administración Dilma Rousseff. Nota número 2, por favor, portal, adelante. Fíjate, esto es importante. Bueno, el fiscal general de Brasil pide a la Corte la destitución del presidente de la Cámara de Diputados, Lord, que es quien impulsa el juicio político, que es un impresentable. No, definitivamente, y además de que en Brasil han intentado a través del Parlamento hacerle algo así como un juicio de responsabilidades a Dilma, o en algún momento se ha dicho que iba a ser algo parecido con Paraguay, un golpe en el Parlamento. ¿Podrán? No la tiene fácil. No la tiene fácil, la verdad que no, pero es una situación que ha ido planteándose de a poco, y inclusive una marcha a favor de Dilma también que se realizó en Brasil. Ah, tenemos por ahí imágenes de esa manifestación, una nota de AFP. Vamos a verla, por favor, la compartimos con todos ustedes. Una jornada de protesta en apoyo a la presidenta Dilma Rousseff, quien encara un juicio político que podría terminar con su destitución. Miles de personas manifestaron este miércoles en 42 ciudades de Brasil. Denunciaron que el pedido de impeachment impulsado por juristas y apoyado por la oposición es un intento de golpe de Estado. Todo esto ha sido preparado desde que Dilma se convirtió en presidenta.
Los que quieren un golpe de Estado se están preparando para hacerla caer. Si sucede, será un golpe a la democracia. Son las primeras manifestaciones a favor de la mandataria desde que el presidente de la Cámara de Diputados y enemigo de Rousseff, Eduardo Cunha, aceptó un pedido de juicio político de la oposición. Cunha a su vez es investigado acusado de recibir millonarios sobornos en el marco del megafraude a Petrobras y luego ocultarlos en cuentas secretas en Suiza. Estamos aquí para protestar contra el golpe porque no creemos que una persona turbia como Eduardo Cunha pueda exigir la destitución de una persona honesta y digna que ya demostró su compromiso con el pueblo brasileño, en especial a los trabajadores. Las manifestaciones, convocadas por centrales sindicales y movimientos sociales, reunieron a 51.000 personas según la policía y a 292.000 según los organizadores. El pedido de juicio político a la mandataria fue suspendido por orden del Tribunal Supremo, que revisa la forma en que fue constituida la comisión congresal que analizará la solicitud. Ahí está, me quedé pensando, importante esta manifestación, la medida que toma el Poder Judicial, lo que lo pone en un lugar más cercano a la Constitución, a la institucionalidad constitucional que al golpismo. Esperemos que esto se mantenga. Bueno, vamos a ir un corte. Mariano, me quedé pensando una cosa. En el encuentro que tuvieron Mauricio Macri y Evo Morales, ¿habrán hablado del tema del embajador? Yo creo que no. Fue muy breve. Mauricio Macri en su asunción tuvo encuentros bilaterales con Bachelet y con Tabaré Vázquez, pero no con Evo Morales. Yo creo que todavía no estaba decidido ahí, pero tal vez fue informado posteriormente. Déjame agregarte otro dato de Brasil, perdón que cambie de tema. Sí. La justicia también, esto ocurrió hace poco, decidió también paralizar la conformación de la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados, con lo cual también, sumado al pedido del fiscal general ante Cunha, que tiene 11 juicios por diferentes hechos ilícitos, que van desde mal desempeño de sus funciones públicas hasta cuentas secretas en el exterior. Me parece que son dos golpes muy fuertes y la manifestación de ayer fue muy superior a las manifestaciones pro-impeachment. Se cayó la comida. Bien, ¿qué dígalo? Sí, no, tenía algo pendiente, verdad que en el momento de la posesión hubo poco tiempo, pero el presidente fue ahí, jugó un partido con Macri, a lo mejor en ese partido. A lo mejor en alguna gambeta le dijo, no me la mandamos pichangueadita ahí, tal vez. Mandamos un embajador buena onda, no sea sortiva. Okay. Eso es verdad. Así que eso puede ser posible. Ahí quizás a veces esos encuentros son mucho más productivos en términos de decisiones políticas que una reunión bilateral. Bien, vamos a ir al corte, doctor. ¿De qué consta el menú? Mire, risotto. Risotto. Pensé que era pastel Risotto de papa. Risotto de chorizo, dicen por ahí. Risotto. ¿Se come aquí pastel de papa? Sí. Nunca comí. Pero este es puré. Con puré, por Con supuesto. puré, claro, pero No, pensé que era un pastelito de papa, no lo vi bien. No. relleno de papa acá. El rellenito de papa. Bueno. Risotto. Bien, bien. Bueno, tiene 3 minutos para comer un rato. Dale, vamos. Sople, Mariano. Corte enojo con los medios. Le cortamos la cena al doctor. Ven, hay que laburar, loco. Hoy terminamos, Hoy terminamos y no te vas a perder la serie de documentales que vamos a dejar para que puedas seguir tomando conciencia de un montón de cosas que van a estar a tu disposición por el Avia Yala en el horario de Ojo con los Medios. Pero ya regresamos enseguidita. Segundo bloque de Ojo con los Medios. Vamos a hablar un ratito sobre lo que pasó con nuestros amigos de la CNN. Primero una declaración del presidente Evo Morales referida por la agencia ABI. Un abrazo para el Coco Cuba. Dale. Las 6. Las 6, por favor.
Morales asegura que en CNN no hay entrevistas, sino debate político con antiimperialistas. Bueno, doctor, se armó un lío bárbaro acá en Bolivia con esta entrevista de la CNN otra vez. Yo creo que los amigos de CNN están más contentos porque ganan como 40 millones de puntos de rating. Y no es la primera vez que sucede que Fernando del Rincón u otros personajes tienen que salir a pedir disculpas por luego de vertir declaraciones soberbias en alguna entrevista o de haber calificado alguna situación política de manera temeraria. Ya ocurrió cuando la CNN estuvo todo un día hablando de que en Venezuela estaban ocurriendo saqueos y después tuvo que salir a desmentirlo porque esos saqueos nunca habían ocurrido. A ver, vamos a ver la desmentida, por favor, de Fernando del Rincón, la disculpa, no sé cómo llamarlo, pero vamos a verla y después le comentamos. Los pasados viernes y lunes un informe de conclusiones contenía información equivocada sobre el caso de presunta corrupción que la justicia en Bolivia investiga con respecto al fondo indígena. Informamos ambos días que en el marco de la investigación sobre el destino precisamente de los fondos públicos que dedicaba ese fondo a proyectos de desarrollo en áreas campesinas, se había arrestado a más de 200 personas. Ese dato es incorrecto. Según la Fiscalía se trata de 24 arrestados, mientras que hay más de 200 personas investigadas. El ministro de Gobernación de Bolivia, Carlos Romero, fue nuestro invitado, usted recuerda, el lunes, y trató de corregir nuestro error, pero no lo acepté porque nuestras cifras eran diferentes y equivocadas. Este miércoles el ministro Romero destacó de nuevo nuestro error en una conferencia de prensa. También llamó la atención sobre la cifra de dinero a la que, según dijimos, ascendería el presunto fraude. En los reportes de CNN hemos incluido varias cifras y el ministro y otras autoridades manejan números distintos. Estamos tratando de averiguar entonces cuáles son las cifras correctas. En nuestra descripción del fondo indígena también dijimos que este eludía el control de las ONGs y los gobiernos municipales. El ministro Romero negó esa caracterización. También en el programa del viernes dijimos que el gobierno se abstenía de dar opinión sobre el tema, pero en el mismo programa teníamos un reportaje que incluía declaraciones del gobierno. Así que por ese error lo lamentamos. ¿Qué le pareció a usted, Lord? Porque a mí, bueno, primero opine usted porque... A ver, mete la pata, más que todo trata de manera muy descortés al ministro, trata de defender, primero dice, yo no dije, en declaraciones anteriores en ese programa, y bueno, ahora dice, teníamos esta información, nos pasaron esta información, y que los datos que nosotros manejábamos son estos y no los del ministro. Una disculpa, entre comillas, con sabor a nada, para mí. ¿Para usted, doctor? Bueno, está realizada luego de que el daño fue hecho, pero de todas formas me parece que, digamos, que tiene una doble mirada. Me parece que la primera es que CNN de esta manera muestra que puede mostrar distintas versiones de la realidad y que si se equivoca puede rectificarse. De todas formas me parece interesante que lo haga, pero bueno, igual es una lavadita de cara de cosas más complicadas que ha hecho en otros tiempos. Sí, comparto que es interesante que lo haga, pero yo no le creí para nada a lo que dijo, ¿no? Como que estaba... Sabor a poco. Sí. Porque... Pero bueno, ahí está. Me parece además que un dato interesante es que tuvo que salir a hacer esta aclaración por la presión que le metió el gobierno boliviano, ¿no? Y ese me parece que también es un dato que todos tienen que estar atentos a lo que sale en los medios de comunicación para defender la verdad, básicamente, ¿no? Y bueno, también mandó el fiscal una carta pidiendo que se haga esa rectificación, dándole, por decirlo así, los datos fehacientes que la fiscalía manejaba, y por eso también lo menciona el señor Rincón en esta, no sé si disculpa o reconocimiento del error. Sí, disculpa no. Reconoce, bueno, no sé. Y lo cierto también es que esto forma parte de una campaña de desprestigio muy importante, organizada en contra del gobierno boliviano, así como se le hicieron al gobierno argentino. Al gobierno de Venezuela, lo están haciendo ahora con Brasil,
Y bueno, como que el laboratorio y el guión les ha funcionado en estos países y lo están tratando de hacer también con Bolivia. Y es parte de lo que en algún momento también en Ojo con los Medios se ha mencionado, de una trama mucho mayor para dar esa impresión de que en Bolivia las cosas están mal. Sí, le cuento, doctor, que acá, ya a esta altura, en esta oleada de criticar a los gobiernos progresistas, Evo Morales también tiene la culpa de que se haya secado el lago Popó. Pronto habrá algún terremoto por ahí y también será culpa de Evo Morales o de Rafael Correa o de algún presidente de izquierda. Esto que yo digo así medio en chiste o jocosamente, hay que prestarle atención porque hay una oleada de responsabilizar a las autoridades de los gobiernos progresistas de todos los males que están sucediendo. Así que mucho cuidado con esta campaña que se arma, y lo cierto es que hay mucha gente enojada que se sube a esa sensación, ¿no? Que quien se trata de subir a esta discusión es el zorro Sánchez Berzaín, Lord. Es capísimo para aprovecharse de este tipo de cosas y bueno, decir estas cosas como dice en esta nota. Bueno, la dictadura de Evo Morales defiende su corrupción. Acusa a CNN de difamación y mentiras sistemáticas. Bueno, ahí está. Después se quejan de que el gobierno dice que es el zorro Sánchez Berzaín quien digita las campañas de la oposición desde el exterior. Lo que sí se ve es que no pierde su ímpetu político este hombre. Sus ganas de aparecer, de hacer cámara o de estar al presente. Obviamente un político, entre comillas, siempre va a hacer eso, tratar de estar en vigencia para lo que venga más adelante. Y Sánchez Berzaín utiliza este tipo de cosas, y esta de red en las redes sociales es la que más importancia le da a este tipo de cosas. Es como dice el dicho, ¿no? Ganancia de pescadores. Río revuelto, ganancia de pescadores. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que no había... Sí, decime, le voy a dar un dato. Adelante. El zorro Carlos Sánchez Berzaín, que fue ministro de Defensa y un genocida, confeso, refugiado en los Estados Unidos y protegido en los Estados Unidos, a pesar de las muertes provocadas en la masacre de octubre, tiene una fundación, un instituto para la defensa de la democracia, en la cual se la pasa virtiendo este tipo de artículos y opiniones en las cuales califica a todos los procesos de cambio y al presidente Evo y al proceso de cambio de Bolivia como una dictadura, y no le pasa nada. En esa fundación participa el papá de el flamante embajador de los Estados Unidos, de la Argentina en los Estados Unidos. Bien, yo cuando sea grande quiero tener una fundación financiada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Sí, no creo que lo logre si seguimos con las denuncias de los agentes de la CIA que están dando vueltas por ahí. No, y además que si revisan su ahora muro del Facebook ni le van a dar visa. ¿Sabía usted, no? ¿Cómo es eso? A raíz de lo que pasó en la masacre en San Quintín, sí, o San Bernardino, perdón, gente de la inteligencia estadounidense dijo de que si revisaban el muro del Facebook de estos personajes se podía haber evitado esta tragedia. Y pues ahora, para que usted acceda a Estados Unidos, le van a revisar el Facebook, y lo que usted publique ahí le van a decir: alto, comandante, media vuelta, váyase. ¿Qué le parece? ¿Y si no tengo Facebook? Y no. Twitter, algo en las redes sociales. Le van a buscar 3 pies al gato y van a revisar. Le van a ver de su nombre, le van a revisar en las redes sociales, y si dijo algo contra el señor Obama o contra la CIA o contra la DEA, y a propósito... Pero yo siempre apoyé a la CIA. Bueno, quizás entonces le den pasito, ¿qué le parece? La grabación de ayer la pusimos, pero a favor de la gente, no en contra. Bueno. Bueno, saludos a la embajada Gringolandia. Pero a ver, hágale entender eso a la inteligencia de Estados Unidos. Si me da chance yo le hago entender. Bueno,
Vamos a cambiar de eje, pero no tanto. Fíjese el titular que viene a continuación, el 9, por favor. Dale, sí, vamos a verlo. Últimas noticias desde Venezuela en este caso. En esta semana, Lor, el eje informativo es La Paz, Buenos Aires, Caracas, pero muy fuertemente, ¿eh? Sí, y por ahí también Brasil. Por eso está el doctor Vázquez desplegado en Buenos Aires. Nos falta que usted se vaya a Caracas. ¿Se acuerdan de Ana Bea? A lo mejor podamos contactarla. Con la presidenta Navea, ¿cómo Sí. no? Bien, pero le cuento que ella está en España en este momento. Bueno, nada que ver. Vamos a últimas noticias. Adelante. Conspiración contra el país, dice este periódico de Caracas. José Vicente Rangel, que es un dirigente político octogenario ya, con una gran experiencia de izquierda, fue muy cercano a Hugo Chávez, dijo que Estados Unidos dispuso miles de dólares para desestabilizar al gobierno bolivariano. Denunció José Vicente Rangel que hay una oficina especializada, un centro de desinformación para operar en contra de Venezuela. Sí. Hace rato que la inteligencia estadounidense tiene una oficina especial para implantar matrices de opinión y desestabilizar tanto a Cuba como a Venezuela. No sé al día de hoy en qué habrá quedado esa oficina, pero imagínese usted que el Estado destine muchísimo dinero y funcionarios para desestabilizar a otro país es bastante fuerte. La experiencia con Cuba y la Radio Martín, por ejemplo. Esa oficina. ¿Cómo dice? Y yo le cuento, esa oficina ya es un country, es un barrio privado de cuadras y cuadras de funcionarios dedicándose a conspirar. Eso cada vez tiene más plata. ¿Vio? Nos equivocamos de lado. Bueno. Sí, vamos a ser siempre pobres y nunca nos van a creer, además. Bueno, vamos a ver parte de esta... Porque usted sabe que, voy a decir una obviedad, hubo elecciones en Venezuela, ganó la oposición. Sí. ¿Se acuerda todo lo que se había especulado, ¿no? Que el gobierno no iba a reconocer, que iba a sacar a los militares, que iban a hacer fraude, no sé cuántas cosas. Y estaban visitando fraude antes de las elecciones. Sí. Sí. Pese a todo esto, al reconocimiento, etcétera, etcétera, las matrices de opinión mediáticas en contra de Venezuela siguen. Fíjate lo que pasó estos días en la televisión española con este analista. Vamos a verlo. De Madrid. Estamos ahora con el analista político venezolano Xavier Reyes. Señor Reyes, la oposición venezolana ha ganado las elecciones. Sabemos que no son unas elecciones presidenciales, pero sí se están interpretando como un referéndum hacia la gestión del presidente Nicolás Maduro. Bueno, lo primero que a mí me gustaría recordar es que aunque esto se haya conseguido a través de los votos, no podemos hablar ahora de la derrota de un demócrata, porque hay que tener en cuenta que cuando se habla de la oposición venezolana no se habla de un partido de oposición al uso que despliega una estrategia de marketing electoral y gana las elecciones, sino que estamos hablando desde luego de una estrategia feliz por parte de los partidos que han logrado este consenso y esta unidad para enfrentar al régimen, pero estamos hablando también de políticos presos, políticos que están en algunas de las cárceles más inhumanas que existen en el mundo, estamos hablando de perseguidos, estamos hablando de estudiantes que han caído muertos frente a las balas de los órganos de represión del régimen, tanto militares como paramilitares, de exiliados, etcétera, etcétera. De modo que esta es una lucha que desde luego se emprende contra un régimen muy difícil de derrotar. Hay que ver cuáles son las estrategias que va a desplegar la oposición. Hay muchos escenarios planteados, incluso hasta la reforma constitucional o la asamblea constituyente, de lo que se ha hablado en alguna ocasión. Pero yo creo que lo primero que tiene que hacer, hay que tener en cuenta que este ha sido y es un régimen dispuesto a sostenerse en el poder mediante el fraude y mediante la violencia. Perdón que me ría, pero lo veo al señor y esta actitud de cruzar los brazos comunicacionalmente significa que desconfía y miente de lo que dice. Generalmente... No me diga eso, que yo cada 2 por 3 me cruzo de brazos. En el lenguaje comunicacional, esto, mientras se está conversando y está en una entrevista, significa que guarda algo, que está mintiendo. No es y todavía algo. Después de las elecciones dice que va a haber fraude. Y habla del régimen. En un régimen, ¿cuándo se ha visto elecciones? Pregunto yo. La cadena Russia Today
Que a propósito debería verse más en Bolivia, ¿no? Sí, a propósito de lo que ha pasado con la CNN, sí. Bueno. Y no solamente de Russia Today, Hispan TV, entre otros, que también. Salió a preguntarle a ciudadanos en Washington, Gringolandis, sobre el papel de Estados Unidos en Venezuela. Me llamó la atención algunas respuestas que daba la gente. Vamos a verlas y después comentamos. ¿Cree usted necesario que Estados Unidos se involucre tanto en las políticas de Venezuela? ¿Lo llamaría una injerencia? ¿O cree sin duda que es la Casa Blanca quien debe dictar el destino de los venezolanos? Nosotros hemos vuelto a salir a la calle y les hemos preguntado a ustedes. Hemos ido al corazón de Washington y esto es lo que nos han dicho. Yo creo que porque es un país que siempre se ha metido en todos los países del mundo y porque el petróleo es hoy en día el tema más importante del mundo y económico. Es que espero que Estados Unidos tenga interés en Venezuela porque es un país que no hay libertad. Que sí, que la intervención de Estados Unidos sería como necesaria para ayudar a la gente del pueblo. Allí hay varias reclamaciones sobre la violación de derechos humanos y Estados Unidos es la figura que está condenando este tipo de asuntos. Como saben, decimos que somos el líder moral del mundo. Nuestro país se representa como una figura moral de la democracia. Queremos asegurarnos de que no hay violaciones de los derechos humanos y tratamos de ayudar en esto. ¿Qué le pareció, doctor? ¿Pudo escuchar? Por favor, no, realmente... Es fuerte, ¿eh? No, y en estas matrices de opinión observamos una repetición constante de que de los medios, de lo que dicen los medios hegemónicos. Ya me cansé de decirle medios hegemónicos, le voy a decir carteles de la comunicación, porque son realmente unos carteles que lo único que hacen es reproducir el mal y la destrucción por el mundo, y vemos a ciudadanos que repiten como loro este tipo de estupideces. Pero lo interesante es que hay una muy buena parte, gran parte podemos decir, de la población estadounidense que está convencida del papel que juega su país en la defensa de los derechos humanos, de la democracia, y que ante eso justificas la intervención estadounidense en el exterior. Y esto me parece interesante en materia cultural, cómo han logrado imponer esa situación. La gente no dice, qué barbaridad que intervenimos en muchos países. No, claro, y hablan de una defensa moral de los derechos humanos cuando olvidan los hechos que pasan en su propio país. Una realidad que no se entiende cuando se maltrata, por ejemplo, a la población afro allá, el tema de policías blancos disparándole a ellos. Y de eso nada. Y de eso no hablan, nada de lo que pasa ahí. Y como dice doctor, creo que realmente es un cártel mediático que sirve y sigue haciendo Pero yo creo que sobrepasa el tema de los medios, es una construcción cultural estatal de muchísimas décadas. Sí. Obviamente que quien lleva la vanguardia en eso son los medios de comunicación, obviamente. Pero es interesante que la gente esté convencida de que está bien intervenir en Venezuela o en cualquier lado para defender los derechos humanos, porque Estados Unidos es el faro de la democracia. Claro, y hay un detalle muy interesante también, el rostro de las personas a quienes se entrevista. Básicamente uno no pensaría en el típico gringo, por decirlo así, ¿no? Porque hay una serie hay muchos latinos, pero sería interesante que vayan. Claro, los medios de comunicación no van a ir a Vietnam a mostrar los efectos de la gente naranja 40 o 50 años después. O a Irak a mostrar cómo fue el faro de la democracia, cómo quedó ese país. Pero bueno, es interesante entender lo que piensa la gente dentro de Estados Unidos. Corte enojo con los medios, volvemos en 2 minutos nomás para el último bloque en vivo y en directo de este 2015. Último minutito de ojo con los medios, nos vamos a ir con una despedida para Cristina Fernández de Kirchner, que hizo el programa 678. Creo que, Lord Mariano, en 2016 vamos a tener mucho trabajo en materia de geopolítica regional para tratar aquí en Ojo con los Medios. Su despedida anual, doctor, ¿cómo le ha ido este año? ¿Todo bien?
Todo bien, un lindo año. Siempre voy a recordar que cuando arrancamos este 2015, algunos televidentes nos escribieron a nuestro Facebook y nos decían, ahora que Estados Unidos arregló sus relaciones, sus problemas con Cuba, ahora no van a tener nada que contar y van a tener que dejar de hacer el programa. Bueno, me parece que esos pronósticos fueron completamente errados y tuvimos un programa en el cual desenmascaramos agentes de la CIA operando en Bolivia, te contamos de las injerencias a los procesos de cambio, los intentos de golpe, Brasil, el cambio de mando en Uruguay, lo que ha pasado en Argentina, creo. Bueno, nos fuimos a Venezuela y a Colombia y te contamos qué pasó desde allá, así que me parece que si seguimos esa línea va a ser más intenso aún el 2016. Para mí apasionante lo que se viene en materia política a nivel regional y está buenísimo que tengamos este espacio para seguir compartiendo contigo el análisis de todas estas situaciones y poniendo a disposición de ustedes mucha información que ciertamente no sale en ningún otro medio de comunicación. ¿Cómo vivió usted el 2015, Lor? Fue un año bastante interesante, muy fuerte, hemos estado con muchas cosas, hay cosas que nos han dolido y cosas que nos han fortalecido. La promesa, portarnos bien el 2016 porque el 15 ya no nos alcanza. Bueno, Lord, un abrazo grande para todos. Soy Andrés Allari por acá, Mariano Vázquez en Buenos Aires, Juan Antonio Ortiz Cervantes, alias Lord, sentado aquí. Esperemos estar con ustedes el año que viene acá para seguir trabajando todas estas informaciones en lo que es la política regional y mundial. Es un gusto estar sentados de este lado. Le mandamos un abrazo a todos y esperemos pasar un feliz fin de año, tranquilo, en paz, y que tengamos un próspero 2016, si Dios quiere, aunque no creamos en Dios o aunque yo no crea en Dios particularmente. A propósito, cumpleaños el Papa. Sí, 79 años, Magro Bergoglio, Papa Panchito, está cumpliendo años. Yo no creo en Dios, pero creo en Maradona, Lord. No sé si... Está cerquita, mucho está cerquita. Bueno, nos vamos. Un abrazo grande hasta Buenos Aires, doctor. Gracias por todo. Nos vemos allá. Tenemos hasta algunas cenas ahí con algunos colegas ya pautadas. Y nos reencontramos con ustedes a principios de enero. Nos despedimos también con la comandanta Cristina, si nos da el tiempito. Dale, que la pases bien. Un abrazo grande. Cristina, por 678. Y dirigirme a ustedes, no como diputada electa del Frente para la Victoria Santacruceña, sino fundamentalmente como lo que siempre fui, soy y seguiré siendo una militante política. A una decisión y una forma de vida, la de seguir privilegiando el contenido por sobre las formas y el trabajo por sobre los honores. Y hoy vuelvo a ocupar una vez más aquí en Caleta, Olivia, esta tribuna política, no para aplaudir o agraviar a otro compañero o a otro dirigente, sino para venir a defender una metodología, una propuesta y fundamentalmente un proyecto. Cristina, qué momento este, ¿no? ¿Estás feliz? La gente está con mucha esperanza, da la sensación que vuelve a confiar en la política. Sí, y eso es como que me da dolor de estómago, sinceramente, porque es como que tenés miedo de poder estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Suerte, Cristina. Gracias, Dani. Y ahora lo que nos faltaba, llegó Cristina. Lo que nos faltaba. Era lo que nos faltaba. Una cita de Norman Mailer, que creo que es el referente fundamental de todo lo que está ocurriendo. Digo, Menem, de la Rúa Menem. Justicialismo, alianza o radicalismo y al inverso. Es un vaivén. Creo que son clonados. ¿Te coincide?
¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Que la descripción me parece que son más las cosas en las que se parecen que en las que se diferencian. Me parece que... ¿La diferencia es entre quiénes? El gran... por eso se parecen. Lo que usted acaba de decir coincido, no se enoje que esté coincidiendo. Coincidimos, qué alegría. Sí, no se enoje que esté coincidiendo con usted. Yo soy más optimista que Franco en el sentido que pienso que el voto directo de la gente va a obligar a la aparición de otros dirigentes políticos. Ahí coincido. Yo también quiero decirle a la gente que es importante que construya sus propias representaciones. Que cuando tome una lista vea quién está y que decida en consecuencia. Y tercero, que a los que no están conformes, como tantísima gente está conforme, que por favor participe en donde sea, aunque sea fundando su propio partido político, pero que participe. Usted me perdona, me resulta un poco panglosiana su perspectiva, y porque es de un optimismo, por lo menos, que me desborda. Yo tengo la obligación, David, de ser optimista. ¿Perdón? ¿Sabes qué, David? Pienso que yo tengo la obligación de ser optimista. Por eso claro, yo tengo la obligación de ser pesimista y ser crítico. Porque soy intelectual crítico, pero yo soy una militante política y quiero cambiar las cosas. Y pienso que lo voy a poder hacer. ¿Y usted cree que no? Yo no. Y yo pienso que si no las puedo cambiar me tengo que quedar en mi casa o dedicarme a otra cosa. Estoy en esto porque pienso que las puedo cambiar. ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste que podías ser presidenta? A mí no se me ocurría la figura de presidenta, a mí se me ocurrían figuras de líderes, o sea, a ver, el cargo institucional de presidente de la República no, sí esa cosa de trascendencia, de que pasar por el mundo no solamente respirando y comiendo, ¿no? Sino, qué sé yo, que el día de mañana se acuerden de vos por otras cosas, eso sí. Muchas gracias por dejarnos ser parte de este gran sueño y por... Sí, cómo no. Si usted conoce idea de la Cristina de Kirchner, ¿me puede decir que el sexto café de turno tarde con la 30? Me agradece por la contagia de los niños de Cristina. Gracias, Cristina, por dejarnos ser parte del sueño del que nos vino a proponer Néstor. Gracias por permitirnos ser felices, por permitirnos trabajar. Gracias, Cristina, por estos años, por todos los derechos logrados, por los pibes. Por haber protegido tanto a los desprotegidos. Gracias por el empoderamiento, gracias por la inclusión. ¿Cuántos años tenía presidenta en esta foto? Ahí tenía exactamente 20 años, eso es 1973, eso es el zoológico de la ciudad de La Plata, del lado de afuera estoy. ¿Con qué soñaba esta piba? Vos sabés que no soñábamos en esa época las cosas que por ahí sueña o soñaban otras chicas, bueno, me voy a casar, voy a tener chicos. Bien, nosotros no éramos Susanita, esta es la verdad, éramos Mafalda, éramos la que estábamos preocupada por esto, por el otro, y aquel que dice tal cosa, y mira lo otro, y la injusticia, y el mundo, y cambiar todo. Y soñaba no con ser presidenta, te juro, ni en mis más remotos sueños. Tengan en claro que esta convocatoria que vamos a hacer y que estamos ya haciendo a todos los hombres y mujeres, cualquiera sea su pensamiento y provinieran de donde provinieran, no es una convocatoria para hablar. La gente está harta de escuchar hablar a los dirigentes. Vamos a convocar a todos al trabajo, para trabajar, trabajar y trabajar. Hemos trabajado mucho porque nos hemos roto el lomo trabajando y hemos perdido cosas en el camino irrecuperables. Pero quiero decirles que más allá de todas las cosas que hemos construido, la más importante de todas es que hemos construido otra vez la patria. Argentinos, tenemos patria. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme, de hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar.